Las infecciones micóticas o infecciones por hongos, el hongo más frecuente que puede afectar el pulmón es el Aspergillus pulmonar. Hay diferentes tipos de Aspergillus. El más frecuente es el Aspergillus fumigatus. Es un hongo cosmopolita, está en cualquier lugar. Y es una afección de tipo oportunista, es decir, tiene que ver alguna condición en el paciente que permita la afectación por el hongo. Sobre todo en aquellos pacientes que van a tener un daño pulmonar estructural o una alteración inmune, ¿no? Aquí observen unas fotografías del Aspergillus fumigatus, que muestran las hifas tabicadas, ¿no? Que se ramifican. El Aspergillus fumigatus ingresa al pulmón por vía aérea, por inhalación de las conidias, ¿no? Ingresa a través de la vía respiratoria, pudiendo llegar al pulmón o los senos paranasales. El espectro clínico de afectación por aspergilosis pulmonar va desde cuadros de reacción alérgica, que sería, digamos, lo menos grave, hasta llegar hacia cuadros de aspergilosis diseminada, que vendrían a ser formas de aspergilosis invasiva. Y este espectro de menos grave a más grave va en función al grado de inmunosupresión. Es decir, entre más inmunosuprimido sea el paciente, mayor va a ser la forma de gravedad de infección por Aspergillus. Es decir, yo no voy a esperar en un paciente con su sistema inmunológico normal, no voy a esperar que desarrolle, por ejemplo, una aspergilosis pulmonar invasiva. No, en la vida va a ocurrir eso. Así tenemos que las formas de afectación en paciente con un sistema inmunológico normal va a ser el micetoma y la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Que en términos sencillos es una alergia al hongo del aspergillus. Y el micetoma es una colonización por parte de las hifas en un paciente que tiene un daño pulmonar estructural. Entonces, este hongo, el Aspergillus pulmonar, va a ingresar por la vía aérea. En un huésped normal puede colonizarlo, pero no va a producir ningún tipo de enfermedad ni afectación, en absoluto. En un paciente que tiene una enfermedad pulmonar cavitada, por ejemplo, una bronquiectasia quística, por ejemplo, unas cavernas secuelares a tuberculosis, yo voy a encontrar que con el paso del tiempo, esas hifas que se van aspirando, ingresan por vía aérea, se van a ir depositando dentro de esa cavidad y con el tiempo van a empezar a formar una pelota de hongos. Y es lo que se llama un aspergiloma. En pacientes con enfermedad pulmonar crónica, como por ejemplo POC, fibrosis pulmonar, puede encontrar una aspergilosis necrosante, ¿no? Que digamos es una forma de aspergilosis semi-invasiva. Y en pacientes con inmunosupresión, por ejemplo, pacientes con una leucemia, ¿no? Un linfoma,
pacientes con corticoterapia, pueden desarrollar una aspergilosis pulmonar invasiva. Y en pacientes atópicos, pacientes asmáticos, puede desencadenarse una aspergilosis broncopulmonar alérgica. ¿Ok? En resumen, en simple, es una reacción de la vía respiratoria, ¿no? Una reacción alérgica a la aspiración del hongo. La aspergilosis broncopulmonar alérgica se va a limitar a un árbol bronquial. Y está claro que no es una infección, definitivamente, no es una infección. Lo que va a producir es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 y tipo 3. Tipo 1, es decir, de tipo anafiláctico, es decir, con liberación de inmunoglobulina E, y tipo 3 de tipo antígeno anticuerpo, complejos inmunes. Va a afectar sobre todo a pacientes con asma persistente y o asma grave dependiente de corticoides. Una prevalencia de 1 a 2%. Sobre todo, ¿en qué pacientes vamos a sospechar aspergilosis broncopulmonar alérgica? En aquellos pacientes con asma que a pesar de estar recibiendo un tratamiento óptimo, pues no hay un control adecuado de su asma, no hay una respuesta al tratamiento antiinflamatorio con corticoide inhalado o broncodilatador. En ese grupo de pacientes, yo debo pensar que puede haber una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Va a haber criterios mayores para el diagnóstico. El criterio mayor principal va a ser una historia de asma. Si no hay una historia de asma bronquial, no puedo pensar en una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Puede haber una reacción cutánea positivo al hongo de Aspergillus, ¿okay? Es decir, una reacción de alergia a la piel, ¿no? Que lo puedo detectar por test cutáneos, test de alergia cutáneo. Importante encontrar en la tomografía de tórax bronquiectasias, pero de tipo central. Es decir, en el contexto de un paciente asmático, encontrar bronquiectasias en el centro es indicativo de aspergilosis broncopulmonar alérgica. Van a ser pacientes con una gran eosinofilia, inmunoglobulina E alta. Y podemos encontrar también una inmunoglobulina E IgG específica frente a aspergillus. Criterios menores, el aislamiento en el esputo del aspergillus, una reacción positivo tardía, una reacción cutánea positivo tardía, o la eliminación de mocos de moco marrón, es decir, de las bronquiectasias, ¿no? La eliminación de tacos de moco de color marrón. Serían criterios menores. A esto nos referimos con la presencia de bronquiectasias centrales, ¿no? Dilataciones bronquiales con paredes gruesas. Incluso vean que el bronquio es mucho más grande que el vaso sanguíneo que está a su costado. El tratamiento, administrar prednisona, 0.5 miligramos por kilo día por 2 semanas, asociado con itraconazol, 200 miligramos día por 16 semanas. El aspergiloma es una colonización, tampoco es una infección del pulmón. Es una colonización. El hongo empieza a anidar, a vivir en un paciente con una lesión cavitada pulmonar previa. Vive y no le va a producir ningún tema infeccioso. ¿Cuál va a ser su clínica de un paciente con aspergiloma? Hemoptisis. Eso sí, la pelota de hongos que se forma va a erosionar las paredes de la cavidad y va a producir sangrado.
El tratamiento de un aspergiloma es netamente quirúrgico, es cirugía. A la radiografía podemos encontrar el signo del menisco, es decir, una cavidad radiolúcida con un contenido radiopaco en su interior. Signo del menisco o signo de la media luna. En este corte tomográfico observen una lesión cavitada secuelar y una lesión radio opaca dentro de su interior bastante delimitada, ¿no? Es característico de un aspergiloma. Otras imágenes, igual un pulmón secuelar a tuberculosis con lesiones cavitadas, bronquiectasia quística y un contenido radio opaco en su interior. Lo mismo aquí, una lesión cavitada con un contenido radio opaco en su interior. La aspergilosis pulmonar invasiva, eso sí, es una infección por el hongo del Aspergillus y va a afectar a personas inmunocomprometidas, ¿no? A personas con leucemias, con linfoma, pacientes con tratamiento con corticoterapia a dosis altas que le llevan a inmunosupresión, ¿eh? O pacientes que reciben quimioterapia que los llevan a inmunosupresión, o sea, o pacientes con VIH, cual sea la causa, pero estamos hablando de personas con inmunocompromiso, inmunosuprimidas, inmunodeprimidas. Y en este caso, lo que se va a producir es una neumonía por el aspergillus. Va a haber una proliferación de los micelos dentro del parénquima pulmonar y va a producir una neumonitis necrotizante. Eh, ¿Quién es el grupo poblacional de riesgo? Aquellos pacientes con una neutropenia prolongada, mayor de 3 semanas, ¿m? O con disfusión de los neutrófilos. Pacientes post-trasplante, mayor riesgo, trasplante de médula ósea y trasplante pulmonar. Pacientes con enfermedades hematológicas malignas, sobre todo leucemia. Pacientes con tratamiento esteroideo, especialmente a dosis altas y prolongadas. Pacientes con tratamientos citotóxicos, es decir, con alguna forma de quimioterapia que lleve a destrucción de glóbulos blancos, que lo lleve a una neutropenia. ¿Mm? O pacientes con VIH-Sida. Este grupo de pacientes son los que tienen mayor riesgo a desarrollar una aspergilosis pulmonar invasiva. Las formas de presentación puede ser neumonía aspergilar, que es similar a una neumonía bacteriana, puede ser una aspergilosis angioinvasiva con dolor pleurítico, disnea, hemoptisis, o una traqueobronquitis aspergilar que, con una obstrucción de la vía aérea superior, ¿no? En esta radiografía observen una radiopacidad, ¿no? Que involucra una afectación del parénquima pulmonar. Es una aspergilosis invasiva en una niña de 6 años con neutropenia y leucemia linfocítica aguda. Aquí observamos la consolidación a nivel de la língula. ¿Sí? ¿Por qué es língula? Porque la radiopacidad me borra la silueta cardíaca, es decir, está en la parte basal anterior, por eso es la língula. Y una semana después se observa el signo del aire creciente, ¿no? O sea, se va limpiando la zona de consolidación, que es lo que me indica la fase de recuperación de la infección. O sea, produce una neumonía necrotizante y se va reabsorbiendo con formación de neumatoceles que posteriormente se pueden reabsorber. Este caso es de una mujer de 58 años con leucemia mielocítica aguda. Es decir, estamos hablando de un cáncer de tipo hematológico. Signo de halo, ¿no? Alrededor de la opacidad nodular
y la tomografía obtenida 4 días después se observa en signo del aire creciente. Perdón, signo del halo, que sería acá, es decir, la imagen radio opaca con un halo alrededor, un tenue halo que lo cubre. Y el signo del aire creciente, es decir, hay una disminución de la radioopacidad, ¿no? Que indica la fase de recuperación. Tratamiento de la aspergilosis pulmonar invasiva, lo más usado es la anfotericin B a dosis de 1 miligramo kilo día. Se puede usar voriconazol también, 12 miligramos cada 12 horas, o caspofungin, 50 miligramos cada 24 horas. La aspergilosis necrotizante crónica se presenta en pacientes con una patología pulmonar subyacente, como EPOC, sarcoidosis, ¿no? U otras que producen inmunosupresión. Y es caracterizado por el estudio histopatológico de necrosis tisular e inflamación granulomatosa. Los síntomas puede haber falta de aire, tos, fiebre o síntomas constitucionales. Y radiográficamente se evidencia áreas de consolidación como sin cavitación o engrosamiento pleural subyacente. Otra infección por hongo viene a ser la candidiasis pulmonar. La cándida es un hongo también cosmopolita, ¿no? Muy involucrado en infecciones a nivel del aparato genital, ¿no? Pero que en pacientes con inmunosupresión puede producir neumonía. A pesar de lo que se puede suponer, la neumonía por cándida pulmonar no es una neumonía tan frecuente. La candidiasis puede ser adquirida a través de aspiraciones. Es decir, el hongo muchas veces puede encontrarse a nivel de la vía aérea superior. Y no es raro que en pacientes sin ningún grado de inmunosupresión, le hacen un cultivo de esputo, un examen de esputo y aíslan cándida. ¿No? Aísla cándida. ¿No? Aislar cándida en un cultivo de esputo en una persona que no está inmunosuprimida no tiene mayor importancia. No tienen que darle antimicóticos o derivar al neumólogo para que le den antimicóticos o decirle al paciente que es una causa de tos crónica. Habitualmente, por mi experiencia, por ahí va el caso. Aislar cándida en un cultivo de esputo no tiene ninguna utilidad, no necesita ningún tipo de tratamiento. Pero aislar cándida en un paciente inmunosuprimido, sobre todo aislar cándida en un paciente inmunosuprimido y que está haciendo un compromiso neumónico, eso sí me lleva a pensar que puede ser una neumonía por candidiasis. Entonces, la cándida puede estar alojado en la vía aérea superior, por microaspiraciones puede llegar al pulmón y en el grupo poblacional de inmunosuprimidos producir una bronconeumonía. Más raramente puede ser a través de diseminaciones hematógenas o candidemia. La presentación clínica de una infección pulmonar por cándida es inespecífica. Puede haber fiebre prolongada, a pesar de que el paciente esté recibiendo tratamiento antibiótico de amplio espectro y no hay mejoría. Puede haber tos, puede haber incluso hemoptisis, ¿no? Estas son unas imágenes radiológicas de un paciente con neumonía por cándida y observen que las radiopacidades pues no se diferencian de, digamos, una neumonía bacteriana común. ¿Okay? Normalmente
los cuadros de presentación de esta neumonía va a ser cuadros de neumonía grave, es decir, pacientes con insuficiencia respiratoria, que están o inician ventilación mecánica por la misma hipoxemia que se produce. ¿Ok? Y lo primero que vamos a pensar es que es una neumonía bacteriana y voy a dar una cobertura antibiótica amplia. Si no mejora con ese tratamiento antibiótico, pues pensar que puede ser una infección por hongos y entre ellos la infección por cándida. Más aún si es un paciente inmunosuprimido o que está con una estancia hospitalaria prolongada o que está con empleo de antibióticos de amplio espectro por bastante tiempo. Ideal siempre que voy a iniciar una cobertura antibiótica en un paciente con una neumonía severa es obtener una muestra de cultivo. Y lo ideal es que sea un cultivo por lavado broncoalveolar mediante broncofibroscopía. El Pneumocystis jirovensii. ¿Bien? El Pneumocystis jirovensii, pues actualmente es un hongo. Hasta hace unos años atrás, pues era un protozoario y muchos años atrás, pues incluso hasta una bacteria, es decir, pasó por todos los reinos biológicos para finalmente determinaron que es un hongo. Se puso, bueno, en boga, sobre todo cuando vino el tema del VIH-Sida y vieron que los pacientes en estadio SIDA realizaban un cuadro de neumonía bastante aparatoso, ¿eh? Y se aislaba este hongo, el Pneumocystis jirovensii. Ocurre cuando hay bueno, pero no solamente va a ocurrir en pacientes con VIH-Sida, puede ocurrir en cualquier paciente con inmunosupresión celular o humoral. Y en sí es una infección oportunista. ¿Mm? Su prevalencia ha disminuido con el uso de la profilaxis en VIH, es decir, la administración de cotrimoxazol, perdón, está bien, cotrimoxazol. ¿Mm? En diagnóstico puede ser indicativo los niveles de DHL mayor a 220, tiene una sensibilidad de 78 al 100%. El lavado broncoalveolar tiene un alto rendimiento mayor al 90%, sobre todo si la muestra es tomada en varios lóbulos. Y la biopsia pulmonar tiene una sensibilidad y especificidad al 100%. Las imágenes por una afectación de neumonía por Pneumocystis jirovensii, pues puede ir desde el compromiso intersticial hasta imágenes en vidrio deslustrado. Incluso puede haber lesiones de consolidaciones focales, no necesariamente difusas. Lo más característico en este cuadro es paciente inmunosuprimido y insuficiencia respiratoria. Pensar que puede ser una neumonía por Pneumocystis jirovensii. En tratamiento, lo más usado es el cotrimoxazol, es decir, el trimetoprim sulfametoxazol. Aquí está en la dosis, ¿no? Se dan como 6 tabletas cada 8 horas, ¿no? En los pacientes afectados por este tipo de neumonía. Otras alternativas es la primaquina con clindamicina u otros medicamentos como atovaquone o pentamina. Entonces, candidiasis y Pneumocystis jirovensii en pacientes inmunosuprimidos. Ahora voy a hablar de dos hongos que van más relacionados con el tema geográfico. ¿Ya? Hongos tropicales, ¿no? Y aquí tenemos la paracoccidiomicosis, que es una micosis sistémica importante en América Latina
principalmente en las zonas tropicales, selvas de América Latina, y se manifiesta por una enfermedad crónica progresiva, y el pulmón es el lugar primario de infección, y de ahí puede haber diseminación a otros órganos, como mucosas y piel, ¿no? Este es el hongo Paracoccidioides brasiliensis. Habita en zonas húmedas, ¿no? Como suelos, zonas tropicales como América Central, Sudamérica, la parte selva, como Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Paraguay. Tiene una presentación juvenil que es subaguda, da en niños jóvenes menores de 26 años, con un compromiso marcado del sistema retículo endotelial, es decir, inflamación de hígado, de vaso, adenopatías cervicales. La forma crónica del adulto ocurre en el 90% de pacientes y tiene un curso lento de meses a años y da manifestaciones pulmonares. La radiología puede ser variada desde infiltrados mixtos bilaterales o basales, que pueden ser nódulos, pueden ser en forma de parche, pueden ser nódulos confluentes o imágenes de condensación. 30% pueden presentarse lesiones cavitadas por necrosis de estos nódulos o de estas condensaciones pulmonares. Y puede haber presencia de fibrosis con áreas de enfisemas y bulas. Observen aquí, ¿no? Una afectación con nódulos confluentes bilaterales, ¿no? Ujú. Tal como yo veo esta imagen, lo que yo veo son nódulos confluentes y puedo pensar en sí en una neumonía, ¿no? No voy a ver esto, esto es para coccidioides, no voy a decir, o me voy a mandar a decir, no, es una infección por cándidas inmunosuprimido, no, yo veo esta radiografía y yo analizo que es un cuadro de neumonía. Y lo lógico ahí, ¿no? Es realizar una broncoscopía para un lavado broncoalveolar para obtener una muestra bacteriológica representativa y solicitar cultivo de bacterias, de hongos, ¿no? Aquí, imágenes de condensación con imágenes nodulares múltiples confluentes, ¿no? Tratamiento, el ketoconazol, a dosis de 200 a 400 miligramos día por periodo de 6 a 18 meses, pero puede haber un 10% de recaídas. El itraconazol, que es mejor tolerado, 100 miligramos al día por 6 meses, un menor porcentaje de recaídas del 3 al 5%, y es menos tóxico también. Anfotericin B en casos de enfermedad avanzada, recaída o marcado compromiso del estado general, a dosis de 0,4 a 0,5 miligramos kilo día, hasta completar una dosis total de 1,5 a 2,5 gramos. Se puede asociar sulfas o los azoles, es decir, ketoconazol o itraconazol. Por último, la histoplasmosis, producido por el Histoplasma capsulatum, es un hongo de distribución en centro y este de Estados Unidos y Canadá. Puede dar una presentación aguda con síntomas similares a gripe y el compromiso radiológico puede ir desde normal hasta consolidaciones no segmentarias, pasando por presencia de adenopatías ciliares. Observen aquí un patrón retículo nodular en ambos campos pulmonares con una consolidación apical derecha. En un paciente con histoplasma capsulatum y su fuente de contagio fue mientras hacía limpieza a guano de aves y de murciélago.
Observamos aquí un patrón retículo nodular, ¿no? Más tenue en un paciente de 30 años y que tuvo una prueba de fijación al complemento para histoplasma a títulos de 1/256. La histoplasmosis crónica va con tos, expectoración. La radiografía es similar, simula una tuberculosis pulmonar y por lo que hay una consolidación en vértice pulmonar. Aquí observen la radiografía de un paciente con enfisema pulmonar que desarrolló una histoplasmosis pulmonar crónica y se evidencia en la radiografía radiopacidades reticulares con engrosamiento pleural apical. Observen aquí esta radiopacidad que es el engrosamiento pleural apical. Hay una tracción de la tráquea para el lado derecho, es decir, para el lado donde está el engrosamiento pleural, con pérdida de volumen del pulmón derecho. Muy bien, eso sería todo lo que tendría que exponer el día de hoy. Y nos quedan 5 minutos para las preguntas. Pueden, por favor, poner sus preguntas en el chat. Y bueno, hasta que sean las 6:30, las voy a ir pasando. Voy a ir Ya respondiendo. hay, ya hay algunas en el chat, doctor, que dice, tenemos las pruebas de antigenuria para la legionela en el MINSA o Salud. Del MINSA desconozco. En eSalud me parece siempre y cuando haya reactivos, al menos en los hospitales grandes, en Rebagliati o Almenara. En la parte privada sí, de hecho, sí la hay. Ok, hay otra que dice, en centros de salud rurales en los cuales no tengamos disponible ningún equipo de imagenología ni laboratorio donde se pueda realizar la determinación de diagnósticos, neumonías y por gérmenes atípicos, ¿usted sugiere la terapia combinada con macrólidos y betalactámicos? Sí, muy buena pregunta, ¿no? Porque es la realidad que nosotros vivimos, ¿no? Mire, no solamente, bueno, sí lo sugiero y me baso pues en las guías de tratamiento de neumonías. Cualquier guía de tratamiento de neumonía, lo que te indica es iniciar una terapia empírica, ¿no? Cubriendo los grupos de gérmenes más frecuentes, es decir, el neumococo, por eso das betalactámicos, y los gérmenes atípicos. Por eso asocias macrólidos o levofloxacina. O sea, sí, definitivamente está basado en la evidencia dar tratamiento empírico en los casos de neumonía, ¿no? Ujú. Cubriendo el neumococo y los gérmenes atípicos. Bien, hay otra que dice, la infección por Candida auris tiene el mismo tratamiento antibiótico que Candida albicans. Sí, es el mismo tratamiento. Ajá. Lo más moderno es usar el caspofungin. Ujú. ¿Ya? Otra alternativa más económica, pues es el anfotericin B. Hay otra que dice, la escoliosis puede agravar o tener incidencia en una neumonía. Ya. La escoliosis se está refiriendo a la desviación de formación de la columna. Ujú. Ya. En sí, una persona con escoliosis no va a tener mayor factor de riesgo de realizar un cuadro de neumonía. Va a tener el mismo riesgo que una persona con una columna normal. ¿Ya? El problema va a ser que una paciente con escoliosis, sobre todo los pacientes con escoliosis severa, van a tener una cavidad torácica deformada y van a tener un pulmón con un trastorno restrictivo, es decir, un pulmón que no se puede expandir en su totalidad. Por lo tanto, su capacidad vital forzada va a estar disminuida. Entonces, ese grupo de pacientes, cualquier
problema descompensante a nivel pulmonar, les va a marcar mayor los síntomas. Es decir, van a ser más propensos a disnea, van a ser más propensión a una desaturación, a una hipoxemia, insuficiencia respiratoria, ¿no? Pero estamos hablando de escoliosis severa con deformación de la cavidad torácica, ¿ok? ¿No? Porque hay otras escoliosis, digamos, más leves, en los cuales no hay deformación de la cavidad torácica y no hay compromiso restrictivo en el parénquima pulmonar. Ok, como última pregunta, doctor, ¿cuáles son los signos y síntomas que se suelen presentar en la coccidioidomicosis? Sí, los síntomas característicos va a ser tos, expectoración, puede haber fiebre, ¿no? Y va a ser sobre todo como en la presentación o juvenil o en adulto, ya que en las formas juvenil va a ser una presentación más aguda y en las presentaciones adultas pues va a ser una presentación más insidiosa, más progresiva. Bien, doctor, al parecer ya no hay más preguntas. Hay una última que dice, a ver, para neumonía típica se puede indicar ceftriaxona y ciprofloxacino. Mm, ya, a ver, aclaremos bien. Para tratamiento de neumonía, puedo dar ceftriaxona para cubrir neumococo y asociar un beta-lactámico, perdón, y asociar un macrólido o alguna quinolona para cubrir gérmenes atípicos, ¿ya? Para tratar una neumonía de forma empírica. Eso que quede claro. Para tratar una neumonía, o sea, si yo ya tengo aislado que es un germen atípico, pues voy a dar la cobertura para el germen que he aislado. No necesito ya dar beta-lactámicos, ¿ya? Yo creo que la pregunta que hace aquí el oyente es referente a ciprofloxacino. Bueno, y en general el ciprofloxacino no es un, si bien es cierto, es una quinolona, pero no es una quinolona antineumococo, ni tampoco tiene buena llegada a nivel pulmonar. Por lo tanto, no es recomendable usar ciprofloxacino para tratar neumonías. Ujú. ¿Ya? El- lo ideal es mejor usar levofloxacino, moxifloxacino, cuya llegada al pulmón, concentración inhibitoria, es buena. ¿Ok? Es buena. ¿Ok? Ciprofloxacino en general no es recomendable para afectaciones pulmonares. Ujú. Ya. Creo que ya lo dejamos ahí porque ya el siguiente ponente ya va a entrar, ¿no? Sí, doctor. Ok. Ujú. Listo. Muchas No hay gracias a ningún todos. problema. Muchísimas gracias más bien por su excelente ponencia. Muy amable. Gracias con todos y buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias.